Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. An amazing way God has shown His trustworthiness has been through the year-by-year assistance given to Radio Nueva Vida. Sabe que una manera maravillosa en que Dios ha mostrado su confianza ha sido a través de año tras año ayudar a Radio Nueva Vida. The actual date of Radio Nueva Vida's birthday is January 18th. La fecha oficial del nacimiento de Radio Nueva Vida es el 18 de enero. On this special day, 36 years ago, a simple prayer was given on the air, placing this newly constructed radio station into God's hands. Ese día tan especial, ya hace 36 largos años, se hizo una simple oración al aire poniendo a la entonces nueva estación en las manos de Dios. Immediately after this prayer, we started playing Spanish Christian praise music. E inmediatamente después de la oración, comenzamos a transmitir música de alabanza en español. Someone had given us a large box of vinyl records we played on our turntables. En aquel entonces alguien nos había donado una caja grande de varios discos de vinil que tocábamos en tocadiscos. And as soon as we went on the air, in the most unusual ways, God began to bring salvation to people. Y en cuanto nosotros salimos al aire de maneras tan inusuales, Dios comenzó a salvar a las personas. And 36 years later, God continues to release His salvation and new life, as this letter that we read last week from Escondido, California, shares. Y en la actualidad, ya 36 años después, Dios sigue derramando su salvación y nueva vida, como nos comparten en esta carta que leemos desde Escondido, California. Estimados hermanos, aquí les mando mi ofrenda. Es un poquito de lo que Dios me da. Yo ya le tengo todo mi corazón, que en este ministerio siga creciendo y salvando vidas de las personas que están tristes y devastadas, como yo en algún momento lo estuve. Radio Nueva Vida me sacó de la oscuridad y me dio luz y vida. A través de ustedes pude encontrar el mejor regalo, a un Dios Padre. 1,000,000 de gracias a todos los que hacen este ministerio posible. This listener shares how God used the radio to take her out of darkness, giving her light and life by helping her find Father God. Esta oyente nos comparte muy bonito de cómo Dios usó la radio para sacarla de la oscuridad en la que estaba, dándole la luz y vida al ayudarla a encontrar a Dios Padre. And you know, the Bible tells us that every person living around us will spend eternity either in heaven with the Father, like this listener in Escondido, or separated from Him in unending hell. Y sabe que la Biblia nos dice muy claramente que todas y cada una de las personas que nos rodean la van a pasar la eternidad, ya sea con Dios Padre en el cielo, así como la oyente que nos escribió desde Escondido, o será que la van a pasar separados de Dios en un infierno sin fin. Jesus told us to. Jesús nos dijo que fuéramos por todo el mundo y predicar el Evangelio. Jesus gave us a heavy responsibility. Jesús allí nos dio una responsabilidad muy grande. He has not called the angels to preach. Porque Dios no le pidió a los ángeles que predicaran. He's called you and me to preach the gospel. Sino que nos lo pidió a usted y a mí predicar el Evangelio. We have been given the privilege of telling others about Him. Nosotros tenemos ese privilegio de decirle a las personas de Dios. We are called to be His witnesses. Tenemos ese llamado de ser sus testigos. He wants to use each of us to win the lost. Y Él quiere usar a cada uno de nosotros para alcanzar al perdido. Salvation of the lost must be our primary focus. Y sabe que la salvación de los perdidos tiene que ser nuestro enfoque principal. No hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso. Zacarías 4:6. Radio Nueva Vida labors 24 hours a day, not in our power or might, but by the power of the Spirit of the Lord of hosts to reach the lost. Y es justamente de esa manera que Radio Nueva Vida opera las 24 horas del día, y eso por no nuestro poder ni ejército, sino por el poder del Espíritu del Señor de los ejércitos que alcanza al perdido. When you become a sembrador, you are saying to the Lord, cuando usted se hace sembrador o sembradora, le está diciendo al Señor, heme aquí, envíame a mí a salvar al perdido. Thank you for laboring with us to reach the lost for Jesus.
Les damos las gracias por unirse a la obra con nosotros para alcanzar a los perdidos para Jesucristo. And thank you for pre-pledging before our very important October Radiothon. Y por cierto, también le doy gracias por renovar sus promesas antes de que comience nuestro importante Radiotón en octubre. Here are a few more testimonies of how God continues to bless Sembrador seeds. First, from Southgate, California. Aquí compartimos algunos testimonios de cómo Dios sigue bendiciendo las semillas de los sembradores. Primero, de Southgate, California, nos dicen: estoy muy agradecida por todas y cada uno de ustedes que trabajan en Radio Nueva Vida, porque Radio Nueva Vida en verdad da nueva vida. Hace 4 años yo estaba pasando muchas dificultades y un amigo me dijo de su estación. Yo ni siquiera tenía una radio, así que en oración yo le pedí a Dios que me diera una radio. Y sí me dio una radio. Y así empecé a escucharlos día y noche. Toda su programación me inyecta esa vida en mi alma y me da la fortaleza para seguir. Cuando mi familia y amigos me dieron la espalda, allí siempre estuvo Radio Nueva Vida para sustentarme. Gracias, sigan salvando almas. Help us to continue to save souls. Ayúdenos usted también a seguir salvando almas. A good way you can assist is by becoming a sembrador or a volunteer at the upcoming Radiothon. Y una buena manera en la que usted nos puede apoyar es como sembrador o sembradora, pero también si se convierte en voluntario en el próximo Radiotón. We need people like you to answer the phones and work at the computers. Necesitamos personas como usted que nos puedan ayudar a contestar teléfonos o ingresando datos en las computadoras. In doing this, you will be helping to spread the gospel. Cuando ustedes nos apoyan en estas labores, nos están apoyando a seguir esparciendo el Evangelio. From Desert Hot Springs, California, we read, Desde el área de Desert Hot Springs en California leemos: aquí les envío a mi siembra, aunque yo sé que es pequeñita. Gracias por su estación. Ha sido de bendición para mí. ¿Y saben qué? Yo era una persona que siempre me sentía sola y triste. Antes lloraba mucho, le gritaba a todo mundo y me peleaba con todos. Pero gracias a Radio Nueva Vida pude abrir mi corazón al Señor y mi vida ha cambiado mucho. Por favor, sigan haciendo lo que hacen. Nunca se detengan. Que Dios los siga llenando con bendiciones para que puedan seguir bendiciéndonos a nosotros y darnos esas palabras de sabiduría que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo más y más. Did you notice how these listeners have responded to God's leading to become sembradors after they were blessed? ¿Se da cuenta cómo estos oyentes de los que leemos ya respondieron al llamado de Dios de hacerse también sembradores después de ellos haber sido bendecidos? In doing this, they are used by God to reach more and more lost people with the love of God. Al tomar ellos esa decisión, están siendo usados por Dios para alcanzar ahora más almas y más personas perdidas con el amor de Dios. From Avenel, California, we received this letter. De Avenal, California, recibimos esta carta. Hola, hace poco los escuché por primera vez. En estos tiempos estaba triste y lastimado, buscando una estación que me diera algo de paz y encontré Radio Nueva Vida. En ese momento alguien estaba orando al aire y me llamó la atención. Yo seguí las instrucciones que esta persona estaba dando al aire y terminé abriendo mi corazón en llanto y ya después me sentía mucho mejor, lleno de paz, y desde entonces mi radio se quedó en Radio Nueva Vida. Me siento muy bendecido porque aprendo mucho con ustedes. Cuando me siento triste, yo les subo el volumen y ya me siento mejor. Se me olvida todo lo demás y mi actitud cambia. Muchas gracias. Thank you so much for taking time to write to us. Les agradecemos mucho por tomarse el tiempo de escribirnos. Your letters can bring encouragement to so many people. Y es que sus cartas, sus palabras pueden animar a muchas personas. As you can hear, God continues to bless Sembrador seeds as He has for more than 36 years. Y como podrá darse cuenta y escuchar, Dios continúa bendiciendo las semillas de los sembradores como lo ha hecho a lo largo de estos 36 años. What a trustworthy God we serve. Servimos a un Dios verdaderamente fiel y verdadero. Today on this program, I was planning to have a simple communion service on the air. ¿Sabe que en el programa de hoy yo había pensado que tuviéramos un pequeño servicio de Santa Cena o de comunión al aire? But in asking God about this, I felt like He said, no. Pero cuando yo le pregunté al Señor, sentí que Él me respondió con un rotundo no. I felt like He asked me this question.
Y enseguida sentí que también me hizo una pregunta al respecto. ¿A poco tú tendrías comunión con alguien con quien no confías? Si tuvieras en comunión con alguien, sería con alguien que confías en ellos y estarías cerca de ellos. Antes de tener comunión, quiero que animes a las personas a comprender que yo soy digno de su confianza. Y cuando pueden realmente comprender eso, es entonces que podrán estar más cerca de mí. Y cuando eso ocurre, es entonces que podemos tener una verdadera comunión. Then I felt directed to several verses found in the Old Testament book of Habakkuk. Y fíjese que luego me sentí dirigido a leer varios versículos que se encuentran en un pequeño libro del Antiguo Testamento en Habacuc. Habakkuk was a prophet to God's people during very difficult and depressing days. Y sabe que Habacuc fue un profeta del pueblo de Dios durante tiempos de mucha dificultad y muchos días depresivos. Habakkuk realized God was going to use the mighty Babylonians to bring judgment to his people. Y es que Habacuc ya se había dado cuenta que Dios iba a usar a los poderosos babilonios para juzgar al pueblo de Dios. In the beginning of his writing, Habakkuk is overwhelmed by all the bad things going on all around him. Y uno se da cuenta al principio de sus escritos cómo Habacuc estaba completamente abrumado, devastado y triste por tantas malas acciones que ocurrían por todo su alrededor. But by the end of this short book, all has changed. Pero ya para el final de su corto libro ya todo cambió. He is no longer anxious over the bad circumstances. Porque ya se nota en sus escritos que ya no se encuentra angustiado por todo lo malo que ocurre. He has moved from complaining to confidence. Y de hecho, ya deja de quejarse y se traslada a un punto de confianza en Dios. From doubt to trust. Se nota el cambio de la duda a la confianza. From the valleys to the high hills. Que cambió de estar en tierras bajas a lugares altos. He shows the power to change that God can have in our lives when we put our trust in Him instead of all the bad things all around us. Y en su propia vida demuestra el poder de Dios que tiene para cambiar nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él en lugar de las cosas malas que nos están rodeando. Habakkuk does not deny his problems, Y para esto Habacuc no niega los problemas que siguen existiendo, nor treat them lightly. ni tampoco los intenta meter bajo el tapete. Instead, he finds that God is sufficient in the middle of all of his problems. Sino que lo que él hace es declarar que a pesar de todos esos problemas que le rodean, Dios es suficiente en medio de los problemas. That it is possible to rise above bad circumstances by focusing on God. Él nos demuestra que es posible salir a flote aún de las malas circunstancias cuando nosotros nos enfocamos en Dios. Habakkuk says, Habacuc aún nos dice estas palabras. Aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. in other words, nothing is going right, everything is bad. En otras palabras, él estaba describiendo que nada les estaba yendo bien, que todo estaba mal. This is an economic disaster, Eso era un desastre económico, a situation like many of you have experienced. una situación económica terrible como quizá muchos de ustedes han experimentado. But the key to our success in communion with God is found in the next verse, where Habakkuk says, Pero la llave para nuestro éxito en seguir teniendo una comunión con Dios aún bajo esas circunstancias se encuentra más adelante en el siguiente verso donde Habacuc nos dice, Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. although everything is wrong in Habakkuk's world, he still is rejoicing in his relationship with God. Aunque todo estaba mal en el mundo de Habacuc, él aún así se gozaba en su relación con Dios. He still is finding joy in the God of his salvation. A pesar de todo, él contaba con su gozo en Dios, en el Dios de su salvación. Rejoicing in faith, Se regocijaba en fe, finding joy in the darkness of life. encontrando aún gozo en la oscuridad de la vida. And he is saying to God, Él le dice a Dios, yo no comprendo qué es lo que está pasando a mi alrededor, y aunque no me gusta ni lo entiendo, todavía voy a confiar en ti, mi Señor.
Being able to do this is a very important principle of success for us. Y cuando tomamos esa actitud, es un principio muy importante que define nuestro éxito. The strongest Christians I know have learned this very important truth. Y la verdad, aún el cristiano más fortalecido que yo conozco ha pasado por tiempos como este. They know that when we speak praise, even in the middle of difficulties of life, Reconocen este principio que sabiendo que cuando alabamos a Dios aún en medio de las dificultades de la vida, we are proclaiming the truth that God is good and worthy of our trust. esa actitud está proclamando la verdad de Dios que es bueno y digno de nuestra confianza. We are proclaiming His ways are perfect, even though we are not able to understand everything right now. Es una manera de proclamar que sus caminos son perfectos aún si no podemos comprender todo lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. In 1 Thessalonians 5 we read, Y en la Biblia leemos en Primera de Tesalonicenses 5, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. when we rejoice in the Lord, we are agreeing with truth. Cuando nos gozamos en el Señor, nos estamos poniendo de acuerdo, nos estamos alineando con la verdad, Not the oldest lie that Satan has used on mankind. rechazando así la vieja mentira que Satanás usa para engañar a la humanidad por mucho tiempo. That God is uncaring and untrustworthy. Esa mentira de hacernos pensar que no podemos confiar en Dios. When we agree with the truth that God loves us and is trustworthy, Y cuando nosotros creemos y nos alineamos con la verdad de que Dios nos ama y que es digno de confianza, then God's life can flow into our situation. es en ese momento que la vida de Dios puede fluir en nuestra situación. But if we believe the lie of the enemy, Pero por lo contrario, si decidimos creer en las mentiras del enemigo, we make an agreement with him. eso es ponernos de acuerdo, alinearnos con el enemigo. And in doing this, we are giving him power over our lives so that he can pull us into darkness. Y al hacer eso, las mentiras es darle a Satanás poder sobre nuestras vidas y él así nos va a arrastrar a las tinieblas. Perhaps nothing is more destructive to our communion with God than doubting his character. Y tenga mucho cuidado que quizá no hay algo más destructivo para nuestra comunión con Dios que cuando empezamos a dudar de su carácter. And doubting his love for us and his trustworthiness. Cuando empezamos a dudar que Él nos ame o que es digno de nuestra confianza. Habakkuk means to embrace. Y fíjese que de hecho Habacuc significa abrazar. In good times and bad, Habakkuk chose to embrace the Lord and to be faithful to him. En los buenos tiempos y en los malos también, tenemos que elegir abrazarnos del Señor y serle siempre fiel, así como Habacuc. And our call is to do the same. Y nuestro llamado es nosotros hacer lo mismo. We need to embrace the Lord. Necesitamos abrazarnos y aferrarnos por completo del Señor. And at the end of his writing, Habakkuk says, Ya al final de sus escritos, Habacuc declara, El Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a las alturas donde estaré a salvo. by the strength of God, in spite of difficult circumstances, we can move swiftly as a deer on high hills. Y es a través de la fuerza de Dios, a pesar de las circunstancias tan difíciles que podamos estar pasando, nos podemos aún así mover con ligereza como la de un venado. We are called to rejoice in the God of our salvation, no matter what the circumstances. Porque somos llamados a regocijarnos en el Dios de nuestra salvación sin importar cuáles sean las circunstancias. This isn't easy. Y yo no digo que eso sea algo fácil. But when we do this, we are saying God is good and He is in charge of our life. Pero cuando lo hacemos, estamos declarando que Dios es bueno y que Él está en control de mi vida. When we rejoice and find joy in God, no matter what our circumstances, Eso cuando nos regocijamos y encontramos el gozo de Dios sin importar nuestras circunstancias. we are telling God, I believe in you. Allí le estamos diciendo a Dios, creo en ti y eres digno de confianza. You are trustworthy. Y será entonces que nosotros le decimos que Él es digno de confianza. Then we will be able to be like a deer on high hills. Entonces nos vamos a comenzar a sentir ligeros como un venado. He will give us the strength to jump over our circumstances, and we will be able to commune with God.
Dios nos va a dar la fortaleza para saltar por encima de nuestras circunstancias y vamos a poder tener esa comunión con Dios. Now, you may be thinking, Y yo sé que quizá usted esté pensando algo como, Felipe, es fácil hablar de las malas circunstancias, pero en la vida real no tienes idea de lo mal que me está pasando en la vida. which would be true. Lo cual yo sé que es cierto. I don't, Yo no tengo idea de lo mal que le está yendo a usted, but God does. pero Dios sí lo sabe. And He knows the truth Habakkuk explains will bless your life. Y Él sabe que aún así la verdad que se nos explica en Habacuc sigue siendo relevante y de bendición para su vida. To help me explain this better, I feel like the Lord reminded me of a vision He gave me where I was allowed to see a beautiful classic car. Y sabe que para ayudarme a explicar el principio de una mejor manera, el Señor me recordó de una visión que me había dado hace tiempo, donde yo veía un carro clásico antiguo, pero muy bonito. But I could see this classic car desperately needed a paint job. Luego me daba cuenta que ese carro, aunque bonito, necesitaba pintura nueva. The paint was chipped and faded, making the car look ugly. Y es que ya estaba despostillado en algunos lados de la pintura, otros lados ya se estaba decolorando y se veía mal ese carro. And I knew this classic car was like our life, Y de algún modo el Señor me mostraba que ese carro representaba nuestras vidas. that our tendency is to get touch-up paint and cover the mistakes in our lives. Y de cómo la mayoría tenemos una tendencia de nada más darnos una pasadita por encima de la pintura, tratar de corregir o cubrir nuestras faltas. But God showed me this car was such a beautiful car Pero Dios me mostraba cómo ese carro tan hermoso también tenía mucho valor. and so valuable that He, the owner, was going to take the paint all the way down to the metal. Con tanto valor, Dios, siendo el dueño, le iba a quitar por completo la pintura hasta que quedara solo el metal. So that He could perfectly repaint it. Porque era solo así que Él iba a poder pintarlo otra vez que quedara de una manera perfecta. And as I watched, I saw Him take off all the paint. Y sabe que yo ante mis ojos pude ver cómo le quitó toda la pintura. And you know what? ¿Y sabe qué? It was painful to watch because before, the car looked better than it did now. Fue un proceso difícil de ver y doloroso porque la verdad al principio se veía mejor que como estaba en ese momento. But God said it needs to happen. Pero Dios me dijo, esto es necesario. So He took off all the paint, Así es que le siguió quitando toda la pintura, all the way to the metal. hasta que solo quedó expuesto el metal. And dear one, in His love, this is what God does in our lives. Y mis amados, eso en su amor es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Because He values us, Porque Él nos valora tanto He takes off all the chipped, faded paint in our lives, que nos quita toda esa pintura despostillada y decolorada de nuestras vidas. all our failures. Todas esas imperfecciones. He goes to the bare metal. El Señor quita todo hasta que solo quede el metal. But He doesn't leave us this way. Pero ojo, porque no nos va a dejar así. Next, I saw a picture of Him spraying this classic car with perfect paint. Porque ya después en mi visión yo veía como Él pintaba el carro clásico con una pintura nueva y perfecta, There were no runs, no mistakes. donde no había ninguna gotera ni tampoco el menor error. The paint looked like it was brand new. La pintura se vería perfecta y como nueva. Now, our flesh says you can paint a little here and a little there. Y es que la verdad nosotros en la carne vamos a decir, no, solo pinta un poquito aquí y un poquito allá. And then wax it up and it will look sort of shiny. Y ya nada más pone un poquito de grasa para que brille y se mire bonito. That's good enough. Así va a ser suficiente. But God is telling us today He will be faithful to complete what He has begun in our lives. Pero no, porque lo que Dios nos dice en este momento es que Él es fiel para completar en perfección esa obra que Él comenzó en nuestras vidas. He will not compromise. Que no va a dejar las cosas a medias, He values us. porque Él nos valora tanto. He sees our maximum potential, Y el Señor está mirando nuestro máximo potencial, what we can really become. lo que verdaderamente podemos llegar a ser. So, in His love, He is taking us all the way down to the metal. Es por eso que en su amor nos limpia la pintura vieja hasta que solo quede el metal. And then He will repaint us. Y es hasta entonces que Él nos puede volver a pintar. So others will be able to see the finished job and say, that is really beautiful. Who did that?
porque así va a ser que otras personas van a poder mirar la obra ya terminada y perfecta y decir, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¿Quién hizo esta hermosa obra? And we can point to our trustworthy God. Y nosotros vamos a entonces poder apuntar a nuestro maravilloso Dios. You know, today as we finish, I feel like God wants me to share these verses from the book of Ezekiel. En este momento, al terminar el programa, siento que Dios quiere que comparta este versículo del libro de Ezequiel. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo obro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Dear one, today God wants us to know that He loves us Mis amados, en este momento Dios quiere que sepamos que Él nos ama and that He is trustworthy. y de que Él es digno de confianza. His ways are always good. Sus caminos, sus maneras de obrar siempre son para bien. And today He wants to have communion with us. Y en este momento Él quiere tener esa comunión con cada uno de nosotros. And we can, as we say yes to God's word, which says, Y sí podemos tener la comunión cuando respondemos que sí a la palabra de Dios que nos dice, Señor, en todo estaré siempre gozoso, te daré en todo gracias, porque esa es tu voluntad para mí en Cristo Jesús. today let our hearts declare, En este momento vamos a declarar de corazón, Lord, here I am, Señor, heme aquí. like a classic car. Aún más como el carro clásico, You see immense value in me. tú ves más valor en mí. I don't like the pain that comes when you take off all my paint. Y Señor, la verdad no me gusta todo el dolor que tengo que pasar cuando quitas toda esa pintura de mí. But I trust you. Pero yo confío en ti. So do the necessary work within me that needs to be done. Así es que, Señor, te pido que hagas lo que tengas que hacer conmigo. Thank you for being trustworthy in my life. Y, Señor, te doy gracias por ser digno de confianza en mi vida. Lord, we surrender to you. Señor, nos rendimos por completo ante ti. It's hard Es algo difícil because we've been hurt, porque hemos sido lastimados. and it's hard to trust Y es difícil confiar because people that we've loved in the past have hurt us. porque aún las personas que amamos en nuestro pasado nos han lastimado. But we know that you have called us to this task. Pero, Señor, sabemos que tú nos has llamado a cumplir esta obra. So with our hearts open to you, Así es que de todo corazón, con el corazón abierto, we ask that you would come, Holy Spirit, te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nosotros and help us to trust you more. y nos ayudes a confiar en ti por completo. You began by saying that you can't have communion with somebody that doesn't trust. Señor, tú comenzaste diciéndonos que no puedes tener comunión con alguien que no confía en ti. So we want to grow in this today. Por eso te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestra confianza en ti. Here's our life. Aquí te entregamos nuestras vidas. We give it to you, Te las entregamos a ti. and we trust you Y te decimos que creemos y confiamos en ti. to do whatever it takes Que tú vas a hacer lo que sea necesario to make us beautiful like Jesus. para hacernos hermosos como nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Jesus. Gracias, Señor And Jesús. Lord, bless your sembradoras Y Señor, te pido bendigas a tus that sembradores, make it possible quienes hacen posible so that you can speak this way to your people. que puedas hablar estas palabras a tu pueblo. In Jesus' name, we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen.